Uno de los aspectos más complejos de resolver en el entrenamiento y en la competencia del fútbol es el proceso de transición. Incluso el proceso más complejo que tiene el fútbol, que es la transición tras transición, o sea, ese pequeño lapso de tiempo en el que un equipo, por ejemplo, recupera el balón, entra en una transición ofensiva y antes de lograr resolver esa transición lo vuelve a perder. En ese caso entra en un reordenamiento para pasar a una transición defensiva sin pasar antes por la fase pura. Ese momento en el que se salta de una transición a otra transición de forma directa es el momento más peligroso del fútbol. Las acciones de transición dentro de este deporte tienen diferentes tipos de dominancia en relación a si estamos en el pasaje a fase defensiva u ofensiva. Esas dominancias son los aspectos entrenables que prevalecen en la situación por sobre los otros. En algunos casos podrán estar relacionados con la estructura condicional, por ejemplo, algo muy parecido a lo que decíamos recién, cuando un equipo realiza una transición tras pérdida, o sea, un reordenamiento tras perder el balón. Y en otros aspectos están dominados por estructuras combinadas, por ejemplo, coordinativa cognitiva, en caso de tener que temporizar y sostener posiciones, o incluso de ser un pasaje ofensivo, o sea, una transición ofensiva, y requerir de visión periférica y precisión en una ejecución. Ahí está dominado por los elementos cognitivos coordinativos. Como las transiciones son acciones de corta duración y de alta intensidad desde una organización no establecida, podemos utilizar diferentes tipos de estímulos para poder inferir sobre estos aspectos deportivos. Uno de los recursos son los ejercicios físico-técnicos y en eso nos queremos centrar en esta animación que hemos desarrollado. Esta animación es un trabajo de oleadas y el trabajo de oleadas puede ser utilizado muy bien para las transiciones, pero ojo, al ser un ejercicio físico-técnico necesita de una transferencia hacia un contexto táctico. Estos ejercicios van a tener una dominancia de la estructura condicional, de la estructura física motora, pero al mismo tiempo van a tener diferentes acciones técnicas. Como van a ser oleadas, vamos a estar sumando jugadores en el proceso de desarrollo del ejercicio. Lo que va a suceder es que va a haber una complejidad alrededor de este trabajo. Este trabajo necesita indefectiblemente, al ser un trabajo físico-técnico, una transferencia en activa, o sea, contextualizar el ejercicio siguiente, con lo cual ese esfuerzo creado bajo la dominancia de la estructura condicional coordinativa, como se ve acá, debemos darle ese marco táctico en donde la variabilidad permita un estímulo de adaptación. Vamos a ver el ejercicio y vamos a entender de qué se trata. El ejercicio va a iniciar con un balón jugado desde un lateral y va a ir ese balón hacia uno de los jugadores azules que va a desarrollar un 1 versus 1 sobre la medialuna del área para poder definir. Instantáneamente, el asistente va a activar una situación de 2 versus 1 sobre la franja. Fíjense que las hemos marcado con los conos para poder delimitar la zona en donde los equipos tienen que cruzar para poder entrar en la definición. Uno de los equipos va a trabajar sobre mini arcos y el otro equipo va a trabajar sobre el arco reglamentario. Ahora se da la situación de 2 versus 2, es un ejercicio muy simple de comprender. Ahora se da una situación de 3 versus 2, pero el equipo azul logra interceptar. Ahí se va a dar un proceso muy similar a lo que veíamos de transición tras transición, porque el equipo rojo tiene el balón, pero al ir a disputar lo va a perder. Lo va a perder en una situación desorganizada y esta es una de las partes que buscamos simular en esta SSP. Luego se va a sumar el último jugador y se va a dar una situación de 3 versus 3, aquí ya recuperando y finalizando la animación. Si la vemos de corrido, podemos darle un poco más de ritmo de juego. En la animación marcamos el 1 versus 1 y el cambio de velocidad para poder acentuar lo que son esos gestos. Y por supuesto las combinaciones para darle a la oleada una situación competitiva un poco más realista. Decíamos antes que tenemos que progresar en una ejercitación como esta para poder darle al trabajo un contexto de competencia y un marco táctico acorde a lo que busca el modelo de juego. En ese sentido, podemos buscar una situación de progresión en donde se dé una acción
más competitiva, con aspectos más reales, en donde haya una diferencia numérica. Acá estamos viendo una situación de 8 versus 6. Vamos a ampliar el espacio para poder controlarlo. Y de esa manera verlo mucho mejor. La situación es de 8 jugadores azules contra 6 jugadores rojos más los 2 arqueros. La franja central está marcando una zona intermedia de la transición en donde el volante central, el medio centro, el número 5, es el jugador que va a generar ese equilibrio. El equipo azul va a atacar en superioridad, el rojo va a defender en inferioridad en una zona mucho más definida. Y 5 va a ser el que va a actuar sobre esta franja, realizando el equilibrio ante la transición. De ese modo, el ejercicio físico-técnico que vimos anteriormente va a ayudar a el reordenamiento sobre los espacios reducidos sobre la franja central de ataque para poder accionar en presión sobre la pérdida de balón, trabajar el juego colectivo luego de esa recuperación y evitar el ingreso en el momento de transición, tras transición, que es tan importante evitar. Por supuesto, como les decimos siempre, todos estos ejercicios con los archivos originales pueden encontrarlos en nuestra revista en rxfutbol.com. La herramienta que utilizamos es la herramienta Fútbol Pro 3D versión 2021. Muchísimas gracias y cualquier comentario estamos para poder intercambiar opiniones.